6 de 2019 sobre una audiencia de formulación de cargos solicitada por el Ministerio Público Fiscal. Le voy a pedir a las partes que rápidamente se identifiquen. Ministerio Público Fiscal. Micrófono, abajo. Por el Ministerio Público Fiscal, Raúl Cardoso y el doctor Diego López Ávila por la unidad de robos y hurto. Bien, la defensa. Por la defensa pública, el doctor Fernando Soto y el doctor Daniel Plaza. Bien, están las imputadas presentes. Sí, doctor. ¿Se pueden, por favor, dar su nombre, apellido y DNI, si lo recuerdo? Romina Haas, 21 años, 34-286-64. Cristina Moreni, 18 años. Parece de mí. Parece menos. 18 años, soy de Formosa. Bueno, ustedes vienen están privadas de la libertad. Yo quería que me informen a ver cuándo fueron privadas de la libertad, aprendidas, cómo las trataron. Anoche hemos salido de bailar, estábamos en la puerta de boliche, la balsa, creo que así se llama, porque yo no soy de acá, ¿no? Y vino la policía y yo estaba con ella y nos agarraron. ¿Las trataron bien? ¿Tuvieron algún problema? Sí, nada más que yo decía, ¿por qué me llevan? Y me llevo igual. Bien, les informo que en este acto el Ministerio Público Fiscal pidió una audiencia para formular cargos en su contra. Lo que les pido a ustedes es que presten atención. Esto es un momento fundamental de esta investigación, que ustedes entiendan lo que está pasando. En ese mismo sentido, le pido a las partes que utilicen un lenguaje sencillo. Está presente la víctima. Me había olvidado de decir, ¿se puede dar su nombre, por favor? Sí, Guillermina Paces. La víctima se va a tarde, por eso no la vi. Entonces, que presten atención y ustedes tienen derecho a pedir cualquier aclaración en caso de que no entiendan algo. Ustedes fueron informadas por su defensa de su mensaje chilena, de sus derechos. Bien, entonces le doy la palabra al Ministerio Público Fiscal recordándole que tratemos de ser sin que vulnerar sus derechos, que sea lo más rápido posible su exposición, atento a la que venimos medio atrasados. Buenos días, señor juez. Esta audiencia la solicita el Ministerio Público a los efectos de formular cargo a tenor del artículo 158 del Código Procesal Penal. Los hechos son los siguientes. El día sábado 3 de septiembre de 2014, mientras la víctima que se encuentra presente acá, que ha sido citada por el Ministerio Público en cumplimiento del artículo 11 también del Código Procesal, el derecho de la víctima, salía del boliche a las 5 de la mañana, previo a un altercado que había tenido con las imputadas, Romina Haas y Cristina Moreni, en el boliche, decide retirarse, siendo que una de las imputadas, Romina Haas, es la expareja de la actual pareja de la señora Guillermina Paces. Decide retirarse del boliche a esa hora y en circunstancias de encontrarse esperando el colectivo en la parada de la línea 74 a 2 cuadras del boliche, es interceptada por las dos imputadas, básicamente intentándole robar el celular y la billetera. Le dijeron, dame todo o te hacemos pomada. Entonces, en ese momento, la víctima Guillermina Paces, entendiendo de que había mucha gente y que pensaba que no le iban a agredir, se resiste. Cuando se resiste, entran en el forcejeo, caen al piso, la golpean fuertemente en la cabeza, entonces fue derivada al hospital. Todas estas circunstancias han sido vistas por una testigo que ha declarado en el Ministerio Público, de nombre Marta Dánchez, que ha relatado y ha visto de que se iban con las pertenencias, digamos, de la víctima. En esas circunstancias llaman a la policía se hace presente, la víctima relata, digamos, los datos, digamos,
de ella, porque en realidad ella no le ve la cara a las agresoras, no le ve la cara, pero las reconoce. Las reconoce que una era Guillermina, una era Romina Haas, y describe que las dos tenían en su vestimenta, digamos, jean, una tenía botas y la otra zapatillas. Entonces, con esa descripción y sabiendo que se habían regresado al boliche las agresoras, la policía se hace presente en el boliche y se encontraban en ese momento las dos ahora detenidas, aprendidas, digamos, y la policía les solicita, digamos, que se identifiquen. En ese momento una de ellas contaba con el DNI, la policía constata que es Romina Haas, quien hacía 5 minutos lo había agredido, porque la señora lo reconoce, y procede a aprenderlo. Se le lee los derechos y se la pone a disposición de este Ministerio Público, y bueno, y en el plazo legal es que el Ministerio Público solicita esta audiencia. Y el Ministerio Público, en base a los hechos narrados, califica la conducta como robo, porque ha sido desapoderada de la billetera y del celular, siendo que después se encontró el celular, se encontró la billetera, perdón, y no así el celular. Entonces se califica la conducta con el artículo 164 del Código Penal en la calidad de coautoras, artículo 45. Esos son los hechos, y ahora le cedo la palabra al doctor López Ávila para que fundamente la medida de coerción que el Ministerio Público va a requerir en este acto. Por una cuestión, antes de ir a la medida de coerción y por una cuestión de orden y de prolijidad de la audiencia, con entendimiento también de los imputados, quiero preguntar, dice que había ido a un hospital después del hecho que usted relató. ¿Qué hospital sería? Si es que tiene ese El Hospital Padilla. El Hospital París. Y si no me equivoco, usted refirió que, quiero que, atento a la gravedad de la formulación de los cargos que usted realiza, que detalle quién es la persona que reconoce, usted dijo, entiendo por la vestimenta, no por la cara. Hay dos imputadas, quiero que me explique bien. Sí, hay dos imputadas, las reconocen porque el altercado la ha tenido previamente con ella. Entonces les reconoce por la voz. Si bien es cierto, no le ve el rostro, de la narración de la denuncia surge que no le ve el rostro. Doctor, me pongo, ¿no? Disculpe, eso no consta en ninguna constancia legal, doctor. Disculpe, pero no tiene la palabra la defensa. Ya le voy a dar, vamos a separar esta cuestión primero, después le voy a dar la palabra. Sí, pero lo antes pongo de eso, por buena fe procesal, al fin de que quede sentado, que no lo dejo pasar a esto, por favor. queda registro, Sí, pero puede seguir con la argumentación y después, en todo caso, tendrá usted el momento para cuestionar lo que diga. Nosotros la tenemos acá, la víctima sentada, y ella nos dice que la reconoció por la voz. Usted hábleme a mí, que le pregunto. Perfecto. Tampoco puede hablar el fiscal por no, víctima, doctor, no por le doy la favor. palabra, no le doy la palabra, usted después argumenta sobre todas las cuestiones, ágilmente, sobre todas las cuestiones que dicen. Bueno, esos son los hechos. El Ministerio Público no viene a plantear en este momento Sigo sin comprender. Dice que lo reconoce por la voz y usted antes había dicho el tema de la vestimenta. Sí. ¿Puedo aclarar ese punto? Describe la vestimenta, porque no le ve el rostro, describe de las dos personas, las dos vestían jean, una botas y otra zapatillas, botas negras. Esto después de haber salido. Nadie se viste así en Tucumán. Sí. Esa es la vestimenta. Sí, ella reconoce. Bien, sí. Si me permite, su señoría. Sí. Tal lo destacó el fiscal, nuestro colega, la víctima la conocía previamente a la coimputada en virtud de que había mantenido una relación de pareja. ¿A qué coimputada? A la coimputada, Romina Haas. Perdón, Romina Haas. Por lo cual no le resultaba para nada difícil, si bien tenía tapado el rostro, no le resultaba para nada difícil, dada la contextura, la voz, la contextura física, y es ella quien señala la vestimenta al personal policial, de aquellas personas que le ven sustraído. Teniendo presente que esto es una aclaración que solicito yo, ya está, le voy a dar vamos a posponer el tema del derecho a raíz de, bueno, pidió la palabra y sobre esta cuestión. ¿Ustedes entendieron lo que han dicho ¿tienen
alguna aclaración, algo, también lo pueden consultar o por intermedio de su defensa, pero entendieron lo que dijo era el Ministerio Público Fiscal. Bien, le doy la palabra ahora sí para que se pida la defensa. Bueno, habiendo realizado el Ministerio Público la formalización de los cargos, consideramos que no es el objeto de la audiencia tratarlo, por lo que oportunamente haremos la valoración al respecto. Bien, entonces previamente se va a tener por formulado los cargos, formalizada la investigación respecto de las personas. Perdón, doctor, perdón, porque no escuché bien yo cuando calificó el hecho la Fiscalía provisoriamente. Fue una coautoría por robo simple y detalló las circunstancias de que un celular no fue hallado. 164, Y 45. respecto de la aprehensión que vienen sufriendo las imputadas, de la palabra señor fiscal Diego, lo que sea. Muchas gracias, su señoría. Bueno, el Ministerio Público entiende de que aún cuando a la luz del inciso 1, en virtud de la escala penal, la pena en expectativa, que pudiera eventualmente, conforme a la calificación provisoria hasta ahora impuesta, pudiera resultar pasible de un beneficio condicional a la luz del artículo 26 del Código Penal, no es menos cierto de que existen indicios serios indicios de entorpecimiento de la investigación por parte de las aquí coimputadas. El primer indicio de peligrosidad procesal se advierte a la luz del inciso 1, apartado 4 del artículo 236 del Código Procesal Penal, en tanto y en cuanto las aquí presentes registran antecedentes en su contra por delitos de igual naturaleza y en especial también registran 2 pedidos de captura y declaración de rebeldía en 2 procesos anteriores, lo que al entender el Ministerio Público constituye un claro indicio de la posibilidad cierta de las mismas de fugarse o de entorpecer la investigación. En otro sentido, también se advierte, a la luz de igual normativa procesal, en el inciso 2, en cuanto al peligro de obstaculización o entorpecimiento de la investigación, la posibilidad de entorpecer los elementos probatorios, en particular, dada la cercanía de las víctimas con los testigos que podríamos obtener de la investigación, en particular, digamos, de la actual pareja de la víctima aquí presente, y en relación al inciso 3, entiende el Ministerio Público que existe una necesidad imperiosa de que se la mantenga sometida al proceso a través de esta medida coercitiva por un plazo de 20 días, y pasamos a fundar cuál es la razón. En primer lugar, necesitamos obtener la declaración de Marta Adonde. Queremos resaltar, su señoría, que en virtud de los hechos relatados por el colega aquí presente, Marta Adonde es la persona que habría observado la situación y quien da aviso al personal policial. Y hay un elemento a destacar, que si bien la víctima en autos, al momento de que es abordada y vulnerada en los elementos que llevaba consigo, no es menos cierto que dicha testigo es muy probable que la haya visto antes de arribar al hecho, cuando estaban aún con la cara descubierta, lo cual posiblemente posibilitaría un reconocimiento de la persona. En igual sentido, también necesita el Ministerio Público obtener los registros fílmicos de 911 que han sido solicitados y, asimismo, realizar las capturas que pudieron efectuarse en virtud de si se toman los rostros de las personas, y también hacer una comparación morfológica respecto de la altura y la talla de cada una de ellas, que también podrían dar elementos. En igual sentido, también tenemos que destacar de que aún todavía no tenemos un informe médico forense que determine las lesiones que presentan, los grados de incapacidad para realizar sus tareas habituales, lo cual podría incidir eventualmente también en la calificación provisoria hasta ahora impuesta, e inclusive llevarla a un agravante en la calificación legal, lo cual incidiría también posiblemente, en su caso, en un nuevo indicio de peligrosidad procesal a la luz del inciso 1, conforme la eventual pena en expectativa de la escala penal que pudiera adecuarse a dicha conducta. En igual sentido, también tenemos que resaltar el informe toxicológico por parte de los aquí coimputados para ver si se encontraban bajo algún efecto de alguna droga o intoxicados por alguna situación.
Por lo cual, su señoría, entiende el Ministerio Público que resulta razonable y ajustado a derecho que las personas aquí presentes continúen privadas de la libertad bajo la cautela de prisión preventiva por el término de 20 días, porque son las medidas probatorias que necesita, y hemos dado los fundamentos de hecho y derecho por lo que entendemos que podrían obstaculizar en caso de obtener la libertad en forma inmediata. Gracias. Le doy la palabra a la defensa sobre la cautelación. Bien, esta defensa considera que el hecho en cuestión deviene inexistente, hay una inexistencia material en el sentido de que no hay un reconocimiento por parte de tanto de la víctima como lo manifestó acá el Ministerio Público, el cual dice que no reconoce a la víctima, a la cual se encontraba, a la imputada, a la cual se encontraba con las caras tapadas, ni siquiera cabría un reconocimiento por voz, es decir, nada deviene y hace presumir esta medida gravosa a la que pretende el Ministerio Público sujetar a nuestras defendidas. Asimismo, no individualiza con una fisonomía determinada, es decir, no la caracteriza. Es más, en este acto está pidiendo que se haga pide una descripción morfológica, lo que genera serias dudas acá en este acto. No hay secuestro, tampoco se le logra secuestrar a nuestras defendidas en el momento de su aprehensión ningún bien vinculado al hecho. Es decir, que en razón del artículo 236, inciso 2, no correspondería ordenar la prisión preventiva, ya que no hay elementos de convicción suficientes para considerar razonable que el imputado o las imputadas en este caso hayan participado en la comisión de un ilícito. Así, doctor. Queda claro, conforme la calificación legal que realizó el Ministerio Público Fiscal en esta audiencia, que califica provisoriamente el hecho bajo la figura de robo simple del artículo 164. El mismo Ministerio Público Fiscal, doctor, reconoce que a mis asistidas, por su carácter, a mis asistidas les correspondería por la pena en expectativa una ejecución condicional de la condena. Lo cierto es que nuestro nuevo código, en el artículo 237, dice improcedencia de la prisión preventiva, y en su inciso 2 señala: si por las características del hecho y las condiciones personales del imputado pudiera resultar de aplicación una condena condicional. Es decir, el legislador ha dispuesto para nuestro nuevo sistema la prohibición de dictar prisión preventiva cuando a las imputadas le podría corresponder una condena condicional. Ha surgido en ese sentido una importante modificación respecto al código anterior que daba la posibilidad de, aunque existiera pronóstico de condena condicional, si existía riesgo de entorpecimiento de investigación o de fuga, se pudiera dictar la prisión preventiva. Eso ha cambiado con el nuevo código y el legislador lo ha prohibido. ¿Y por qué lo ha prohibido? Porque el legislador no quiere que aquel que si condenado no estaría preso, procesado esté preso. Eso ha sido lo que quiere resaltar nuestro legislador, la prohibición de que se encarcele preventivamente ciudadanos inocentes y se pretende imponerle una prisión preventiva cuando ni siquiera condenados estarían cumpliendo condena efectiva. Por lo tanto, es absolutamente improcedente la solicitud de prisión preventiva, que además debo reflejar que imagino que se trata de un error del Ministerio Público Fiscal, porque en el legajo que nos ha facilitado no figura que tenga ningún antecedente en nuestras defendidas. Por lo tanto, eso también será materia de discusión posterior, pero en el legajo que nos facilitó la Fiscalía, las imputadas no cuentan con ningún antecedente penal. Por lo tanto, también conforme a la doctrina vigente de nuestra Corte Suprema, no existe razonablemente pronóstico alguno para alejarse de una futura condena condicional en el peor de los casos que mi asistido oportunamente puedan ser sujetas de condena, y invoco en ese sentido el fallo también de la Corte Acosta, en el que claramente sostiene que la última ratio del derecho penal es imposible que nuestras asistidas sin ningún antecedente, aún en el hipotético caso de ser sujetadas a un juicio oral y recibir una condena, sea la misma de cumplimiento efectivo. Por eso, doctor, por imperio del 237, inciso 2, solicito se rechace la prisión preventiva. Gracias. Su señoría, el Ministerio Público quiere aclarar que toda la locución que acaba de hacer la defensa
¿Sobre qué punto específico? Específicamente sobre que es improcedente el planteo del Ministerio por basarse en la pena en expectativa, cuando en realidad el Ministerio Público nunca ha basado, digamos, la solicitud en ese tipo de argumento. Entonces era pertinente, digamos... Disculpe, eso va a formar parte de lo que... Perfecto. Yo tengo presente y claro lo que plantearon las partes. Bueno, era solamente para que quede aclarado que el Ministerio Público solamente ha requerido eso y también por el principio de buena fe procesal, el Ministerio Público, no sé si por la premura del caso, no ha concurrido a la oficina a controlar el legajo de actuación y sí tenemos incorporado los informes de antecedentes, con lo cual si su señoría quiere que le mostremos en este momento, los antecedentes están a disposición. Entonces, básicamente los antecedentes, el Ministerio Público lo tiene como que es una persona que tiene conducta precedente de no sujeción a la norma. ¿Quién? Entonces se supone... ¿Quién? Las dos. Las dos. Las dos. Entonces, en causas en trámite. En causas en trámite. Bien. Y el Ministerio Público supone que eso va a frustrar, no se va a presentar en el momento de que requiera el juicio. Acá, no es necesario tomar... Pido la palabra a su señoría. Sí. En respuesta a lo que manifiesta el Ministerio Público de la pena en expectativa, reitero, lo que quiso decir esta defensa técnica es que la calificación legal por la que pretende endilgarle a las imputadas devendría una condena de ejecución condicional. Entendí, está bien, entendí perfecto, pues fueron claros en ese sentido. Una rúbrica muy breve. Sí. Insistimos que en el legajo no figuran antecedentes penales de las dos imputadas. Bien, queda registro de las cuestiones planteadas por las partes y paso a resolver. Ya más que suficiente los argumentos expuestos por las partes, adelantando que no voy a hacer lugar al pedido de prisión preventiva solicitado por el Ministerio Público Fiscal. Y eso no tiene vinculación, como el criterio del suscripto, como en la audiencia anterior, no tiene que ver esto con los antecedentes ni la expectativa de posible condena eventual que podrían sufrir las imputadas. En este caso, la formulación de cargos queda a criterio de quien les habla una determinada vinculación de las imputadas con el hecho, como pauta necesaria pero no suficiente para la imposición de una cautelar. Sin embargo, no se advierten riesgos procesales que ameriten este tipo de la cautelar más gravosa sobre las imputadas, aunque se tiene presente que, teniendo en cuenta el posible amedrentamiento de personas que anteriormente se conocen, dispongo la alternativa de la prohibición de acercamiento por el plazo referido por el fiscal de 20 días de las imputadas para con la persona de la víctima, conforme los domicilios que registra la oficina dentro de las partes, debiendo en ese caso hacer la notificación del presidente está acá la víctima por ese plazo, en virtud de que esa es la forma más justa de neutralizar el riesgo invocado por el Ministerio Público Fiscal. Por lo demás, esto no se condice con una vulneración del principio de inocencia. Las cuestiones relativas a la responsabilidad, en definitiva, no se debaten en esta instancia, sino solamente los elementos que evidencian la vinculación hasta este momento de las imputadas con el hecho. En virtud de lo expuesto, reitero, a los fines de que quede en orden en el registro, en que la formulación se tiene por formulado los cargos, por formalizada la apertura de la investigación, se rechaza el pedido de prisión preventiva, se informa que la libertad de las imputadas se tiene que dar en un plazo máximo de 4 horas desde este momento, que son las 1 de la tarde de hoy, 1 de junio o el día posterior al hecho, haciéndose los trámites por la oficina respectiva. Quedan en este acto notificados todas las partes de lo resuelto. Sí. El Ministerio Público pide la palabra a su señoría. Sí. El Ministerio Público entiende que la sentencia por usted dictada en este acto es arbitraria por falta de fundamentación. Hay una fundamentación omisiva
Me opongo, doctor. ¿Lo puede Su señoría tiene la palabra del Ministerio Público. Sí, me opongo. No recuerdo que se le haya otorgado la defensa. La palabra se doy a los fines que plantee los recursos que estime pertinentes o, en su caso, si algo no se entendió de lo resuelto. Así es. Así es. Pero, concretamente, por una cuestión. Concretamente, los indicios de peligrosidad procesal destacados por el Ministerio Público, se trataban de 5, entendemos. Cuestiones de disconformidad con lo resuelto, actúa por la vía pertinente. Estamos planteando la nulidad y así solicitamos que justamente se le dé trámite a la nulidad de este acto. A la nulidad de la resolución de su señoría por arbitrariedad manifiesta y falta de fundamentación. Sin la perspectiva, esto ya está resuelto. El único recurso que acá necesita alguna aclaración. Lleva íncita a la apelación. Bueno, actúa por la oficina respectiva. Gracias, su señoría. Me saca la lengua.